Alimentos que recomiendo en diabetes, parte 3. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo video a toda mi comunidad de personas con diabetes. El día de hoy les voy a compartir 3 alimentos que yo recomiendo o que sí doy en mis planes de alimentación para personas con diabetes. Recuerden que esta información son recomendaciones generales. Para recomendaciones específicas y personalizadas deben de consultar con su nutriólogo. Muy bien, entonces te animo a que si tú vives con diabetes o tienes familiares con diabetes, compartas este video para que siga llegando a más personas. Y también, si es la primera vez que nos estás viendo, que me dejes un comentario aquí en este video para mandarte un cordial saludo, ¿ok? Y si necesitas alguna asesoría nutricional, contamos con nuestras asesorías en línea, ¿ok? Tenemos agenda abierta para todo este mes y el que sigue. Muy bien, familia, pues hoy vamos a hablar acerca de 3 alimentos que recordemos que estamos siguiendo el método del plato, que establece que la mitad del plato deben de ser de vegetales o ensaladas, una cuarta parte fuente de proteína y otra cuarta parte algún tipo de alimento rico o fuente de almidón o algún tipo de carbohidratos, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de 3 alimentos siguiendo este método del plato. En la porción de vegetales vamos a hablar sobre los nopales. En la porción de alimentos ricos o fuente de proteína vamos a hablar del bistec de res. Y en la parte de lo que son los carbohidratos vamos a recomendar o vamos a colocar el consumo de papa, ¿ok? Entonces, para que te quedes en este video y puedas reconocer cuáles son los componentes nutritivos o por qué si doy la oportunidad de que mis pacientes consuman este tipo de alimentos, ¿ok? Entonces vamos a compartir esta transmisión para que llegue a más personas, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar, familia. Hoy vamos a empezar hablando sobre lo que son los nopales. Entonces, los nopales, aunque no es un alimento que encontremos prácticamente todo el año en todas las partes de la República, bueno, sigue siendo un alimento de los que yo recomiendo en personas con diabetes porque tiene un alto aporte nutricional, ¿ok? Y sobre todo, pues es algo accesible, digamos, a toda la población mexicana, ¿ok? Entonces, los nopales, la información que yo les voy a proporcionar es en base a 2 pencas medianas que juntas pesen alrededor de 135 gramos, ¿ok? O 4 pencas pequeñas, como lo vemos aquí, ¿ok? Muy bien, entonces, 135 gramos de nopales nos aportan 40, casi 34% del potasio que necesitamos al día, 19% del magnesio, 18% de la fibra recomendada al día, 13% de vitamina C y 11% de calcio, es decir, es fuente de potasio, de fibra, de calcio, de vitamina C y de magnesio. Entonces, por eso es que resalto lo que es el consumo de lo que son los nopales, ¿ok? Entonces, en la cuestión del potasio, ¿para qué nos ayuda el potasio? Nos ayuda para lo que es el balance de los líquidos del cuerpo, para el adecuado mantenimiento del agua corporal, nos ayuda para lo que es regularizar o mejorar la presión arterial, nos ayuda a mantener un buen latido cardíaco y nos ayuda también para lo que es la contracción o el movimiento de lo que es el músculo. Esas son las funciones del potasio. Entonces, si tú vives con diabetes y aparte tienes hipertensión, debes asegurarte de consumir el potasio que necesitas al día, porque es muy importante para mantener la presión arterial en control, ¿ok? Otro elemento bien importante y nutritivo de lo que son los nopales es el contenido de magnesio, ¿ok? El magnesio nos ayuda, toda esta información está enfocada a personas con diabetes. El magnesio es importante porque ayuda al metabolismo de la glucosa, es decir, ayuda a que los niveles
puedan mantenerse de glucosa en sangre en control. Entonces, una persona con diabetes tiene que asegurarse de consumir el magnesio que necesita al día, ¿ok? También interviene en esta cuestión del buen funcionamiento muscular y pues también la buena recuperación muscular, el magnesio, ¿ok? Y también nos ayuda lo que es el magnesio para la obtención de energía, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante también asegurarnos el consumo de magnesio. En cuanto a la fibra, que es el otro nutriente, micronutriente por el cual destaca lo que es el nopal, pues muchas veces sabemos que los nopales nos ayudan con la cuestión de la glucosa y es precisamente por esto, por su contenido de fibra soluble y contenido de fibra insoluble, ¿ok? Entonces, el tipo de fibra soluble nos ayuda para disminuir la cantidad de colesterol que se absorbe a nivel del intestino. Entonces, si tú vives con diabetes y por ahí saliste alto de los niveles de colesterol o triglicéridos, bueno, debes asegurarte el consumo de fibra y podrías integrar lo que es el consumo de nopales. También este tipo de fibra soluble nos ayuda también a reducir lo que son los niveles de glucosa en sangre. En realidad la fibra en general, tanto soluble como la insoluble. Entonces es importante que lo consumamos. Por su contenido de fibra, de la fibra insoluble, en combinación con el alimento, entonces retrasa que se absorba esta cuestión de la glucosa por vía intestinal, porque está la presencia también de la fibra ahí presente, ¿ok? Y entonces también podemos recomendar el consumo de fibra en personas con diabetes en dado caso de que tengan cuestión de estreñimiento. La fibra de los nopales puede ser de muchísima utilidad. Entonces recuerda que estas son recomendaciones generales, ¿ok? Para recomendaciones más específicas y personalizadas debes consultar con tu nutriólogo. Quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto al consumo de los nopales cuando se consumen de forma cruda, porque hay algunas personas que viven con diabetes que tienden a consumirlo, por ejemplo, en forma de licuados. Entonces hay que estar bien presentes de cómo reacciona tu cuerpo si vives con diabetes. Porque hay algunas personas que han reportado, de hecho pacientitos me comentan, de que al momento de consumir el licuado crudo, por ejemplo, en un licuado, se les disminuye de más los niveles de glucosa. Entonces tienen que tener precaución con el consumo de nopales cuando lo consumimos crudo por la mañana, ¿ok? Porque puede llegar a disminuir un tanto más de los niveles normales de glucosa y pueden sentirse algo con síntomas, ¿no? Con síntomas de niveles bajos de glucosa. Entonces hay que tener presente este dato, ¿ok? Entonces, recapitulando, los nopales los recomiendo en personas con diabetes por su contenido de potasio, si tienes presión arterial alta, por su contenido de magnesio, porque ayuda a mejorar la cuestión de la absorción, el metabolismo de lo que es la glucosa, la disminución de la glucosa en sangre, por su contenido, por ejemplo, de fibra, que también nos ayuda tanto al control de glucosa como reducción de colesterol a nivel intestinal, lo que es su contenido de vitamina C, que ayuda muchísimo para el buen funcionamiento del sistema inmune y para una adecuada cicatrización, y por su contenido de calcio. El calcio también es importante que personas con diabetes, en especial adultos mayores, se puedan asegurar del consumo de este nutriente, ¿ok? Entonces, la información que yo les menciono es contemplando los nopales crudos. Obviamente después del proceso de cocción sí se reducen en un tanto por ciento las vitaminas, entonces hay que tenerlo presente, ¿ok? Muy bien, el segundo alimento que recomiendo y que doy la oportunidad de que personas con diabetes consuman, quizás no todos los días, es el consumo de la carne de res, ¿ok? Es decir, la carne de res en forma de bistec, como está aquí mostrado, ¿ok? Sin grasa visible, es recomendado. Obviamente, repito, cada persona tiene que consultar sus porciones con el nutriólogo. Aquí estamos dando recomendaciones generales. Pero sí, ¿por qué se puede recomendar el consumo de carne? ¿Por qué? Porque es fuente de hierro, y hierro que es de fácil absorción
y utilización para el cuerpo, a diferencia de al consumir un hierro que proviene de fuentes vegetales, por ejemplo, como los frijoles, ¿ok? Entonces, la diferencia es que el hierro que proviene de este alimento se absorbe más fácil y se utiliza más fácil. Entonces, hay que asegurarnos el consumo de hierro en personas con diabetes que están utilizando, por ejemplo, la metformina como un tratamiento, porque si no aseguramos nuestro aporte de hierro, puede producirse niveles bajos de hemoglobina en sangre e inclusive puede llegarse a presentar anemia. Por eso hay que asegurarnos el consumo de hierro, ¿ok? Hierro de fuentes que sean fáciles de absorber. También la cuestión de consumir la carne de res también nos aporta proteína. La proteína la necesitamos, por ejemplo, para la reparación de lo que es, por ejemplo, una herida, por ejemplo, para lo que son nuestros cabellos, nuestras uñas, nuestra piel. En personas, por ejemplo, con diabetes, pues tienden a tener la piel sensible, entonces hay que asegurarnos el consumo de proteína. También lo que es la proteína nos ayuda a formar las células o nos ayuda a formar lo que corresponde a los anticuerpos que reaccionan ante infecciones, nos ayuda a formar las enzimas, las hormonas de nuestro cuerpo. Entonces es importante asegurarnos el consumo de proteínas, y la carne de res es una fuente, una de las muchas fuentes de proteína que podemos obtener, ¿ok? Y el tercer alimento que recomiendo y que doy la oportunidad de que mis pacientes con diabetes consuman es, y se van a sorprender aquí, es el consumo de papa. ¿Qué me van a decir, nutrióloga? ¿Cómo que sí, usted sí da papa a sus pacientes con diabetes? Sí les damos papa. Recuerden que estamos siguiendo el método del plato, ¿ok? Entonces, donde una cuarta parte del plato va a ser algún alimento que tenga almidón, ¿ok? Y la diferencia o la forma en que yo, por ejemplo, lo introduzco o lo manejo con mis pacientes es consumirla con todo y su piel, porque precisamente su piel es su fibra, un tipo de fibra insoluble que al momento del proceso digestivo se está dando, va a retardar que ese almidón que está presente en la papa se absorba fácilmente. Entonces, la forma más práctica y que yo recomiendo más es, por ejemplo, en forma de, como son estos como, se me va el nombre, como en forma de gajos de papa, por ejemplo, horneados, o también lo podemos poner cocida, la papa cocida, pero recuerda, con todo y su piel. Y de esta forma vamos a retardar lo que es el proceso de absorción, porque tiene su fibra, tiene su cascarita, ¿ok? Entonces, recapitulando, siguiendo el método del plato, la mitad de nuestro plato va a ser de nopalitos, de una fuente de verdura, ya sean nopales crudos, que se puede comer el nopal crudo sin problema, ya sea el nopal asado, por ejemplo, o ya sea, por ejemplo, una ensalada de nopales, pero va a ser la mitad de nuestro plato, ¿ok? Una cuarta parte del plato va a ser el bistec o la proteína, y otra cuarta parte va a ser lo que es la papa. Entonces, equilibrando el plato de esta forma, vamos a ayudar a disminuir los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio inteligente, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros como mexicanos? A veces la mitad del plato es solamente del bistec, ¿no? Y a veces la otra mitad es de la papa, no, pero este equilibrio para una persona con diabetes es totalmente diferente, que de hecho todas las personas lo pueden seguir. Mitad del plato de vegetales, una cuarta parte de carne o proteína y una cuarta parte de carbohidratos o almidones, ¿ok, familia? Entonces espero que esta recomendación haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si fue así, puedes dejarme aquí tus comentarios, tus dudas, que con mucho gusto voy a estarlas respondiendo, ¿ok? Y recuerda que si tú necesitas alguna asesoría nutricional profesional, pues estamos para servirte a través de nuestras consultas en línea a toda la República Mexicana, ¿ok? Fue un gusto tenerlos aquí con nosotros, a los que nos van a ver también por repetición. Espero que esta información sea de muchísima utilidad. Nos vemos la siguiente semana con otro nuevo video de alimentos recomendados en personas con diabetes, ¿ok? Cuídense mucho y que tengan un excelente jueves.